Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Les saludo y les quiero invitar a que tomemos el estudio del día de hoy. Hoy vamos a estudiar la epístola a los Gálatas, el capítulo 3, versos del 10 al 14, es donde lo dejamos la semana pasada. Permíteme leerte el pasaje, ¿sí? El texto que vamos a estudiar. Oremos y tomemos una pequeña introducción, si así les parece. Oremos, leamos el pasaje de Gálatas y después oremos a Dios. Gálatas 3, 10 al 14 dice así la Escritura. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oremos a Dios. Amado Padre y Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder comenzar este estudio de la palabra, poder estudiar este pasaje precioso de Gálatas capítulo 3. Te pedimos que tú nos guíes y que tu palabra sea la que nos alimente el día de hoy, de modo y a fin de que podamos glorificar tu nombre a través de lo que aprendamos en esta ocasión. Te pedimos que todo esto sea bajo la guía de tu Espíritu Santo, y es que te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Visto ya el problema por el que Pablo tuvo que defender la gracia de Dios, era necesario volver a presentar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles y judíos de las provincias de Galacia. Tú y yo recordaremos precisamente el capítulo 1 y 2 de Gálatas, donde hablamos, o mejor dicho, donde Pablo presenta el Evangelio de una manera específica, y es que primero tiene que defender su apostolado, tiene que defender las credenciales que él presentó al predicar en Galacia, y después tiene que presentar el Evangelio, pero lo hace de una manera específica, y es confrontando al apóstol Pedro en Antioquía. Recordarás conmigo en Gálatas 2 que él hace esta reprensión a Pedro, debido a que Pedro se estaba guardando de comer frente a los gentiles, y él dice, y es uno de los versos más citados de la Escritura en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no es así? Luego en Gálatas 3 vemos esta primera reprensión acerca de la salvación solamente por fe, y es entonces cuando encontramos en este verso, en esta sección de Gálatas 3:6 y hasta el 18, dice la mayoría de nuestras Biblias en la perícopa o en el título, el pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, yo quise tomar estos 5 versículos en específico del 10 al 14 por la implicidad que tiene el día de hoy. Los hermanos tuvieron que entender en Galacia la belleza del Evangelio de Cristo. Es entonces donde nos encontramos, en Gálatas 3 del 10 al 14, donde veremos la más hermosa doctrina del Señor, la muerte sustitutiva, la toma de nuestro lugar al pagar por nuestros pecados y el regalo del Espíritu Santo. Dividiremos el texto en 3 puntos. El primero, la maldición bajo la que estamos por la ley. Esto lo veremos en el verso 10. La maldición bajo la que estamos por la ley. Luego veremos la infructuosidad de las obras, verso 11 y 12, la infructuosidad de las obras. Y luego veremos la preciosa compra en los versos 13 y 14. La preciosa compra, versos 13 y 14. Comencemos con el primer punto, la maldición bajo la que estamos por la ley. Por la ley.
El apóstol Pablo continúa su defensa de la salvación solamente por fe, como lo venimos comentando. Después de hablar del creyente Abraham y la realidad de que Cristo es suficiente, ahora Pablo comenta acerca de los judaizantes que ellos, ¿sí?, como dice en el verso 10, ellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mira lo que dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La palabra maldición aquí, katara en griego, es ir en declive por una sentencia o hacia una sentencia. En palabras extendidas, podemos decir que esta es la definición. En otras palabras, las personas que viven bajo la ley, las personas que apelan a sus obras, están en maldición. Luego continúa el verso 10 y dice, pues escrito está. Y entonces Pablo cita el pasaje en Deuteronomio 27:26, al decir, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora quiero que me acompañes a ese pasaje. Deuteronomio 27, verso 26. Como verás, yo lo estoy haciendo a la antigua usanza. Muchos de ustedes seguramente utilizarán ya los medios digitales para consultar las escrituras. Y dice Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. En un principio parece ser una contradicción, no sé si ya lo notaste, pero Gálatas 3:10 dice algo distinto. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen bajo las obras de la ley están bajo maldición. Y Deuteronomio 27 dice, todos los que no permanecieran en las cosas de este libro de la ley para hacerlas. Parece una contradicción que Pablo categorice de malditos a los que practican la ley y Moisés declare malditos a quien no practiquen la ley, a quienes no practiquen la ley. Sin embargo, todo recae en un punto. Ambos lo hacen confiando en la ley. El punto al que Moisés llega es quien no permanece en las cosas que dicta la ley ha fallado. Mientras tanto, Pablo enfatiza, quienes confían en sí mismos para cumplir las cosas escritas en la ley, fallarán. Esto habla de un punto en específico, la dependencia de Dios. Aquel individuo, sea judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, que decida confiar en las obras de la ley, confía en su propia capacidad de ser justificado por él mismo. En él mismo. ¿Se puede alcanzar a ver el problema? Rompen el primer mandamiento, como dice Éxodo 23. ¿Qué dice Éxodo 23? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto. No tendrás dioses delante de mí. En otras palabras, aquella persona que confía en su propia capacidad para autojustificarse, ¿sí?, que confía en su capacidad para cumplir las obras de la ley en él mismo, por él mismo, para él mismo, se vuelve su propio Dios y su propio Cristo. ¿Ven el problema? Nos volvemos nuestro propio Dios y entonces tenemos dioses delante del único y verdadero Dios. Esta es la implicación de este versículo. Aquellos que buscan justificarse por lo que hacen, los que son judaizantes, han desechado la gracia suficiente de nuestro Salvador y Señor Jesucristo con el fin de ser su propia autodefensa ante el gran trono blanco. Regrésate conmigo a Gálatas 2, en el verso 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese por la justicia, en otras palabras, si yo tuviera que hacer cosas para ser salvo, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Las personas creen que vamos a hacer nuestra propia autodefensa ante el gran trono blanco. Caso contemporáneo es la Iglesia apostólica, la Iglesia católica, apostólica y romana.
residente en la Ciudad del Vaticano, donde es necesario cumplir los 7 sacramentos para apenas alcanzar parte de la salvación, la cual es completada con el sufrimiento de Cristo, porque déjame decirte algo, la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, según el catolicismo, no es suficiente para ser salvos, hace una parte de la obra y es bueno. Sin embargo, tú tienes que hacer algo más, tienes que bautizarte para ser limpio del pecado adámico, del pecado de Adán. Tienes que confesarte, tienes que tomar la misa o la Eucaristía, tienes que casarte, tienes que tener cierto sacerdocio, tienes que realizar cosas de modo que seas salvo por medio de Cristo y la liturgia eclesiástica. Y entonces la muerte de Cristo es parte, sin embargo no es todo lo que implica tu salvación. Y más adelante pagarás en el purgatorio lo que no hayas pagado en tierra. Vaya forma de tener en poco al suficiente Salvador. Vaya forma de tener en poco al suficiente Salvador. Ahora bien, ¿por qué hay tantos argumentos en favor de las obras entonces? ¿Por qué incluso en pleno siglo XXI, donde tú y yo vivimos, sigue este debate por cumplir con las obras de la ley? ¿Cómo podemos explicar que haya grupos evangélicos que defiendan fuertemente el cumplir estas obras? La respuesta es tan sencilla de dar como lo es plantear la pregunta. Quienes promueven la agenda pro ley, la agenda judaizante, aquella agenda que habla de que tú y yo tenemos que circuncidarnos, guardar el sábado, las fiestas, ir a la sinagoga, utilizar el kipá, leer la Torá todos los días, leer el Tanaj, olvidarnos un poco del Nuevo Testamento, sino ir al Antiguo. Todos aquellos que promueven esta agenda no han visto que las obras realmente son producidas por la fe. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Regrésate conmigo, o mejor dicho, avanza conmigo un libro. Y en Efesios capítulo 2, no dice acaso, en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjate en esto, no son obras que tú y yo hacemos debido a que somos cristianos. No son obras que tú y yo hacemos debido a que somos nuevas criaturas y de pronto ya nos gusta hacer estas buenas cosas. No, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice la carta a los Filipenses. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, esas buenas obras. Y ellos no se dan cuenta de que es el Espíritu Santo el que produce en nosotros tener esta vida en santidad. Nos presentan este nuevo evangelio donde tú y yo tenemos que hacer para recibir. Y de pronto somos cumplidores de la ley, pero lo acabamos de ver. Estamos blasfemando cuando hacemos eso. Confiamos en nosotros y no en el Dios que nos rescató. En segundo lugar, la infructuosidad de las obras. Mira lo que dicen los versos 11 y 12. Y que por la ley ninguno, Gálatas 3:11, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El apóstol concluye que dado que todos pecamos, Romanos 3:23 lo deja claro, por cuanto todos pecaron y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por la ley, dice el verso 11, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Nota incluso cómo es que Pablo lo presenta. Es evidente, hermanos Gálatas, que por la ley no podemos ser justificados. Es más que claro, Dios demanda perfección. ¿Quieres saber qué es lo que Dios pide de ti para que seas salvo? Acompáñame a Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5, y es uno de los pasajes donde nos muestra precisamente el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿sí?, cuál es el estándar para entrar al cielo. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, perfectos, sin error, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es más que claro, Dios demanda perfección. No hay un estándar menor. Dios solo aceptará lo mejor de lo mejor, debido a que es su naturaleza juzgar las cosas en santidad y en perfección. Isaías, el profeta, entendió esto al estar frente al trono que le fue presentado en visión. ¿Qué pasó en Isaías 6? Isaías ve este gran trono blanco precioso donde alcanza a ver solamente las faldas, es decir, hasta las rodillas de nuestro Señor. ¿Y qué dice él? Muerto soy porque mis ojos han visto al Señor Dios Todopoderoso. Volviendo a Gálatas 3, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora el apóstol cita a Habacuc 2:4, un pasaje que resalta y destaca la belleza de la gracia incondicional del Señor. Porque el justo por la fe vivirá. Esta cita es sumamente importante en el contexto en el que se encuentra. Regrésate conmigo tantito a quién era Habacuc, ¿sí? Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento, probablemente ministrando desde el reinado de Josías, el reformador. ¿Quién era el rey Josías rápidamente? Era este rey, ¿sí?, que heredó el trono a los 8 años. Y un tiempo después de él reinar se encuentra, ¿sí?, manda a limpiar el templo de Salomón. Y cuando se encuentra él, o mejor dicho, él se encuentra durante esta labor de limpieza, el libro de la ley. Y cuando él lo lee y lee las palabras que hay en este libro, dice, es necesario volver al Señor e implanta esta serie de reformas que limpian al pueblo de Israel de la idolatría, ¿sí? Es por esto que llamamos a Josías el rey reformador. Y Habacuc ministró desde este reinado probablemente hasta el reinado de Joacim, el último rey previo al exilio hacia Babilonia. Por lo que podemos relacionar a Habacuc con el profeta Jeremías al compartir oficio en este periodo de tiempo. Habacuc y Jeremías eran contemporáneos. Sin embargo, el papel de Habacuc en la profecía es relevante y es distinto al de Jeremías. ¿Por qué? La profecía de Habacuc realmente es una conversación entre el profeta y Dios, debido a que Habacuc pregunta en pocas palabras, ¿dónde se encuentra Dios frente a todo el pecado que rodeaba a Israel? Habacuc acababa de ver todo el pecado del rey Joacim, acababa de ver cómo él mandó quemar la profecía de Jeremías y dice, Dios, ¿dónde estás? Tú no soportas el pecado, no puedes ver la maldad. Y entonces, ¿por qué estos señores siguen vivos? ¿Por qué los reyes siguen pecando y haciendo iniquidades? Esa es la queja de Habacuc en Habacuc 1. Habacuc demandaba justicia divina para su pueblo, de modo que Dios regresara a su pueblo hacia él. Dios entrega una respuesta describiendo 2 tipos de personas entre su pueblo, y es donde encontramos Habacuc 2:4. Aquel que se enorgullecía, ¿sí?, en sus actos, pero que su alma no era recta, y el justo, que solamente por la fe viviría. La implicación para los Gálatas y para nosotros es la misma. Debemos vivir por la fe en nuestro Señor Jesucristo, sin excepciones. ¿O quién de nosotros está libre de pecado para aventar la primera piedra? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros puede tomar la piedra y decir, yo no necesito depender del Señor Jesucristo? Yo puedo vivir sin Cristo porque he vivido una vida perfecta. Sobre mí no hay error ni pecado. Quien esté libre puede aventar la primera piedra. Pero ¿qué crees?
Aquel que tenía la oportunidad de hacerlo, no la lanzó, porque ellos no nos condenaron, ni tampoco él. Ahora bien, el argumento de que la ley es muestra de nuestra fe es incorrecto. Muchas veces nos vamos a encontrar estos pastores, y de hecho hay uno en particular que acaba de salir de la cárcel. Precisamente él estuvo en un escándalo financiero. Sin embargo, sus enseñanzas se orientan hacia que la ley es muestra de nuestra fe. Este argumento es incorrecto. Pablo mismo añadió que la ley, volviendo a Gálatas 3, verso 11, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Verso 12, y la ley no es de fe. Es decir, nuestra ley no es un anexo, o la ley mosaica no es un anexo a la fe. Tampoco es un requisito y mucho menos es un medio para nuestra fe. La ley no es imputada y no es sustituible. Implicado no es de fe porque no creemos en la ley. Tú y yo no tenemos fe en la ley. Tenemos fe en el Dios que nos condenó por medio de la ley, pero que nos justifica por medio de Cristo. Ahí mismo Pablo argumentó en el verso 12 de Gálatas 3, continúa la lectura, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿No es claro? Moisés dijo, el que hiciere estas cosas vivirá por las cosas que hiciere. Pero Dios dice, el justo vivirá por la fe. Un ejemplo similar a lo que encontramos en la palabra de Dios es el débito y el crédito. Vámonos juntos a las finanzas. Vivir por la ley es vivir en débito. Tú tendrás una tarjeta de débito, una cuenta de débito donde sabes que es el dinero que tú has trabajado y está en tu cuenta. Pagas una comisión por los plásticos. Sin embargo, el dinero que está ahí no es dinero de alguien más ni del banco, es tu dinero. Aquello que está en mi cuenta me pertenece, yo lo trabajé y soy merecedor de ello. Sin embargo, vivir en fe es tener un crédito en el banco de la gracia de Dios. El crédito, como tú lo sabes, es dinero que el banco te presta para que tú realices esas compras de una cantidad grande que tú no podrías pagar en este momento de contado. En otras palabras, el crédito de la gracia de Dios es algo que no me pertenece, es puesto a mi nombre y lo pago por medio de la fe en Cristo. Tú y yo no merecemos ese dinero. Tú y yo no merecemos ese crédito que es la gracia de Dios. Y aún así nos es dado de manera gratuita. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si alguno quiere cumplir la ley y vivir por estas cosas, debe hacer dos cosas. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y cuerpo, como dice Deuteronomio 6, ¿sí? En el Shema Israel, ¿sí? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú lo has hecho hasta el día de hoy, puedes vivir de estas cosas. Pero también debes amar a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. Sin embargo, aquel que se crea capaz de lograr estas cosas, y déjame decirte algo, si no lo has hecho, ya caíste de esta gracia. Aquel que se crea capaz de lograrlo a pesar de esto, está blasfemando contra Dios. Mira lo que dice Mateo 15, verso 9. Mateo 15, verso 9, deja muy en claro también esta situación. Dice la palabra de Dios, Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es una cita directa de Isaías. Desde el verso 8 lo podemos dejar claro. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Y dónde está su corazón? ¿Dónde está la fe en Dios?
Aquel que se crea capaz de lograr estos mandamientos blasfema, porque dice, no necesito a Dios, solo me necesito a mí mismo. Cuando Dios dice, no se trata de lo que puedas hacer, se trata de lo que puedas creer. El tercer punto es la preciosa compra. La preciosa compra. Mira lo que dicen los versos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿No notas algo ahí? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hasta el momento Pablo solo dijo una cosa: están malditos por estar en las obras de la ley. Los versos 10 al 12 hablan precisamente de esto. La ley nos maldice, la ley nos maldice. La ley imputada en nosotros nos condena. Si la haces, estás condenado. Si no la haces, también estás condenado. Queda más que claro que Él no piensa dejar un solo cabo suelto respecto al movimiento judaizante en Asia Menor. Es herético. Pablo está tratando de decir, no hay esperanza para aquel que esté confiando y creyendo en sus obras. Y la verdad es que la implicación el día de hoy es la misma exactamente. No hay salvación para aquel que crea en sus obras. Amado, si tú estás creyendo que serás salvo por ir y hacer las cosas que vienen en la primera mitad de nuestras Biblias, entonces estamos en un error, entonces estamos siendo herejes, entonces estamos negando la suficiencia de la cruz de Cristo. No hay esperanza para el que cree en sus obras, pero mi hermano, hay esperanza en Cristo. Pablo comenta en el verso 13, Cristo nos redimió. Esta palabra en el original griego significa compró, hizo propio, adquirió. Cristo cubrió la deuda en nuestra contra por la ruptura de la ley en nuestros pecados. Cristo cumplió esa sentencia. Segunda de Corintios 5:21 lo deja claro y está apareciendo ahora. Así de simple. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y nos salvó de la maldición de la ley, como dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿cuál es esta maldición? Acompáñame a Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de aquellos que no cumplan la ley. Levítico capítulo 26, versos 14 y hasta el 48, habla de las consecuencias de la desobediencia. Tú puedes encontrar este pasaje paralelo en Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer solamente algunos versículos por cuestiones de tiempo. Y dice así la palabra de Dios: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más
por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Podemos seguir hasta el verso 48. Podemos seguir. Pero el punto aquí no es cuáles son las maldiciones de la ley, sino que Cristo nos liberó, nos salvó de esas maldiciones. Tú y yo ya no vamos a sufrir nada de esto, encontrado en Deuteronomio 26, del 14 y hasta el 48. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por ti y por mí, para ser salvos. Verso 46, por cierto, mis notas están mal. Cristo murió para que fuésemos salvos y evitar que nosotros suframos estas consecuencias, estas maldiciones. Ahora, ¿cómo es que Cristo nos hizo o nos redimió de la maldición de la ley? ¿Cómo es que Él nos salva? Como dice Gálatas 3 al final del verso 13, es hecho por nosotros maldición. El mensaje es claro. Estábamos en una deuda con nuestro Dios por nuestros errores, y es Cristo quien viene a salvarnos, sufriendo el castigo que merecíamos pagar hasta el último centavo. Pablo hace una apología de esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. Pablo cita Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Para expresar que escrito está, como dice el texto, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora bien, la ley mosaica habla de cuando un hombre comete en su propia cuenta un crimen digno de muerte. Es decir, es maldito por Dios el que es colgado en un madero cuando esa persona paga por un pecado que él cometió. Entonces, ¿dónde está Cristo? Entonces, ¿por qué Pablo menciona este versículo para Cristo? Y la respuesta, ¿sí? ¿Por qué Pablo usa este pasaje con nuestro Señor? La respuesta es la doctrina de la imputación. Esta bella, preciosa y asombrosa doctrina en la que se funda la fe cristiana. Cristo mismo se hizo pecado por nosotros como el perfecto intercesor. Lo leímos en 2 Corintios 5 y ahora quiero que me acompañes a Isaías 53. Isaías 53:12 deja muy claro este bello pasaje. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, hablando de Cristo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira lo que dice, fue contado con los pecadores. Y la siguiente frase habla de la imputación, habiendo él llevado el pecado de muchos. Amados, la doctrina de la imputación es tan clara como que cuando estuvo Jesucristo en esa cruz, cargó con la sangre que derramó Pablo al martirizar cristianos. La complicidad de Saulo de Tarso al matar a Esteban la cargó Cristo. El Señor Jesús cargó con la blasfemia de Pedro cuando lo negó 3 veces. Jesucristo cargó con el adulterio y los homicidios que cometió el rey David. Nuestro Señor sangró por la idolatría de Nabucodonosor antes de convertirse y de creer en el Señor Todopoderoso. Jesús derramó su sangre por la arrogancia de Moisés en Horeb cuando golpeó la peña, cuando fue instruido exclusivamente a hablarle. Jesús fue colgado en la cruz por la incredulidad de Tomás,
por la corrupción de Mateo, por los pecados que tú y yo cometimos. Cristo fue a una cruz para pagar lo que tú y yo debimos pagar. Era obvio que la carga por esos pecados era fuerte. Era obvio. Jesús cargó con todos esos pecados en una sola sentada. La condena era clara, muerte. Y es asombroso, y quédate conmigo en esto, es asombroso saber que Él, Jesucristo, soportó la amarga copa de la ira de Dios por todos esos pecados en un solo trago, la cruz. Cristo soportó la amarga copa de la ira de Dios por todos los pecados en un solo trago, la cruz. La segunda parte del texto de Gálatas 3 y el verso final de este bloque es igualmente asombroso. Es igualmente asombroso. Después de hablar meramente de la imputación del pecado sobre Cristo Jesús, Pablo menciona el propósito de tan asombrosa acción. Y mira lo que dice, Gálatas 3:14. ¿Para qué? Es decir, de modo que en el propósito de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora bien, ¿cuál es la bendición de Abraham? Lo vimos en Gálatas 3, 8 y 9 y déjame leértelo nuevamente. Es ser salvos por medio de la fe. Gálatas 3, 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si tienes alguna duda acerca de esta bendición, me gustaría que escucharas el estudio de Gálatas 3, 6 al 9. Una vez más, la implicación nos llama a entender que no hay un nuevo resurgido del movimiento judaizante, que nos requiera cumplir, y perdón, así va a sonar directo, pero es la verdad. No hay un resurgir de un movimiento que nos requiera cumplir con la Torá, el Tanakh, el Talmud o la Mishnah. No es así. Amados, no tenemos que aprender hebreo. Somos llamados a creer en Cristo y a andar en el Espíritu. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Si Dios lo permite, llegaremos en unas semanas a ese precioso capítulo y entenderemos lo que es el andar en el Espíritu. Pablo concluye el texto de manera asombrosa, a fin de que por la fe, como dice el verso 14, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No hay mérito mencionado o atribuido al receptor. ¿Se dan cuenta? No dice a fin de que por la fe y que los cristianos comiencen a cumplir la ley, o a fin de que por la fe y guarden el sábado, a fin de que por la fe y la circuncisión, a fin de que por la fe y esto, a fin de que por la fe y el otro. No, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cristo hizo esto. Cristo nos dio el Espíritu Santo, el cual no merecemos, por cierto, pero por la fe en Cristo Jesús, ofrecida gratuitamente a nosotros, lo obtenemos. Qué mayor gozo que saber que por medio de Él somos benditos. Amado, qué mayor gozo podemos tener que saber que por medio de Cristo Jesús somos salvos. ¿Qué necesidad tenemos de venir a esta parte de la Biblia y decir, tenemos que cubrir todo esto, aparte de nuestra fe, para ser salvos? ¿Qué propósito hay en eso? Ninguno. Es este, por mucho, el mayor regalo jamás dado. Amados, el regalo más grande del cual te puedo informar el día de hoy es que tú y yo somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No hay ninguna obra de la ley que nos pueda otorgar la salvación.
No hay nada dentro de este libro que tengamos que hacer para que tú y yo seamos salvos. Amados, este libro no es un manual a seguir, con instrucciones de fechas y fiestas para ser salvos. Este libro es un manual que nos lleva a Cristo, quien es el autor de la salvación en sí mismo. A Dios sea la gloria. Oremos para terminar. Amado Padre y Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de terminar este estudio de Gálatas 3 del 10 al 14 y que podemos ver por medio de la fe en Cristo Jesús y por medio del estudio de las Escrituras la verdad que está revelada ahí, Señor. Y es que somos salvos solo por medio de la fe en tu Hijo Cristo. Y esto no de nosotros, pues es don tuyo. Padre, no hay obra que podamos hacer, no hay ley que podamos cumplir para ser salvos, a modo de que nadie se gloríe. Siembra esta verdad en nuestros corazones. Ayúdanos a entender la belleza de esta doctrina, de modo que al momento en que podamos presentarnos para dar razón de la fe que hay en nosotros al mundo, podamos hacerlo plenamente. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos en Cristo Jesús de predicar tu palabra. Y antes de eso, Señor, entenderla por medio de escudriñar, meditar y el regalo precioso del entendimiento por medio del Espíritu Santo. Damos gloria a tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amados, nos escuchamos en otra ocasión cuando estudiemos otra sección de este precioso capítulo de la carta a los Gálatas. Bendiciones. Si te gustó el estudio que acabas de escuchar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de ningún contenido que vayamos a subir próximamente al canal. También me gustaría invitarte a algo importante. ¿Recuerdas la historia de Hechos 17? Los nobles de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque ellos escuchaban la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Yo te quiero invitar a esto. Cuando escuches este sermón nuevamente, escudriña las Escrituras para ver si lo que llegamos a concluir es cierto. De cualquier modo, si tienes dudas, aquí te dejamos nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Bienvenidas son tus dudas, estaremos agradados de resolverlas. Y quisiera invitarte a algo importante también. Pregúntale al pastor de tu iglesia local. Sabemos que él y confiamos y oramos que él ha sido una persona puesta por Dios para enseñarte la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ora por él, anímalo, escúchalo y sin duda alguna, motívalo a que él siga enseñándonos la palabra de nuestro Señor. Te amamos mucho. Muchas gracias por escuchar el estudio y nos escuchamos en la siguiente ocasión.